EPT y tecnología. Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema Design Thinking, fase 03 Idear. Fase 03 Idear. La fase de idear en Design Thinking tiene como objetivo generar numerosas ideas para posibles soluciones a un problema o necesidad. Es importante no quedarse con la primera idea, sino generar varias ideas. Esta fase se enfoca en buscar una amplia gama de soluciones en respuesta a la pregunta planteada al finalizar la fase de definir. ¿Cómo podríamos nosotros? Se utilizan técnicas que fomentan el pensamiento creativo y sin limitaciones, aceptando todas las ideas, incluso las más extravagantes. Cuantas más ideas se generen, mayores serán las posibilidades de encontrar una solución efectiva. La idea-solución que seleccionemos en esta fase será utilizada en la siguiente fase de prototipar. 3. Técnicas de la fase 03, Idear. Para desarrollar la metodología de Design Thinking en la fase 03, Idear se aplica las siguientes técnicas para encontrar una solución a los problemas o necesidades de los usuarios. 1. Lluvia de ideas. 2. Tabla de valoración de ideas. 3. Técnica Kipling. 4. Técnica What if, ¿qué pasaría si? 5. Técnica Da Vinci o morfológica. 6. Técnica Scamper. 7. Técnica positivo, negativo, interesante PNI. 1. Técnica de la lluvia de ideas. Esta técnica puede ser usada en la fase idear y consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posible, y así poder, de entre todas estas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema. Las ideas generadas serán las respuestas a la pregunta, ¿cómo podríamos?, que se planteó en la fase definir, donde se debe buscar la mayor cantidad de respuestas de los usuarios como alternativas de solución. 1.1. Pasos de la técnica de la lluvia de ideas. 1. Escribimos en la parte superior una tarjeta a la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros?, que generamos en la fase definir. 2. Entregamos tarjetas de colores a cada participante para que anoten sus ideas como respuesta a la pregunta anterior. 3. Promover la generación de la mayor cantidad de ideas. 4. Construir sobre las ideas de los demás. 5. Evitar desviarse del tema. 6. Buscar ideas locas o extremas. 7. Dibujar tus ideas. 8. No juzgar negativamente. 9. Ordenamos y agrupamos las ideas eliminando aquellas que se repiten. 10. Analizamos y evaluamos las diferentes alternativas de solución viables. 11. Escogemos la idea más interesante y relevante para su prototipado. 1.2. Ejemplo: técnica de la lluvia de ideas. Ejemplo: sandías que se caen y se rompen. ¿Cómo podríamos nosotros solucionar esta situación? Por su volumen y forma, la sandía ocasiona algunos problemas cuando la trasladamos o almacenamos. Si aplicamos las técnicas que nos incentiven a pensar expansivamente sin limitaciones, tendremos una gran cantidad de ideas. En un primer momento todas las ideas son válidas. Incluso las más extravagantes. Mientras más ideas logremos generar, tendremos mayores posibilidades de solución para el problema o la necesidad del proyecto. 2. Técnica tabla de valoración de ideas. Esta técnica nos ayudará a seleccionar la idea-solución. Consiste en poner una valoración a los indicadores en cada idea y, la idea que tenga la valoración más alta será la idea-solución. De las ideas generadas, selecciona 3 de las mejores. Luego, plásmalas en la tabla considerando los siguientes indicadores. 1. Es original. 0 a 5 puntos. 2. Brinda solución al problema encontrado. 0 a 5 puntos. 3. Está fuera de lo común. 0 a 5 puntos. 4. Es económica. 0 a 5 puntos. 5. Es fácil de implementar. 0 a 5 puntos. Recuerda que utilizaremos un puntaje variable de 0 a 5. Ten en cuenta que la idea ganadora será la que obtenga el mayor puntaje. 3. Técnica Kipling. Esta técnica puede ser usada en la fase idear y fue inspirada en el proceso creativo del escritor famoso Rudyard Kipling, quien escribió el libro de la selva. Consiste en hacerse las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Con el objetivo de hacer fluir nuestras ideas y así poder, de entre todas estas,
Elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema. Las ideas generadas serán las respuestas a la pregunta, ¿cómo podríamos?, que se planteó en la fase definir, donde se debe buscar la mayor cantidad de respuestas de los usuarios como alternativas de solución. 3.1. ¿Cómo aplicar la técnica Kipling? Para aplicar esta técnica debemos seguir 3 pasos. 1. Primer paso, debes plantear un reto o desafío bajo la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? 2. Segundo paso, reunir a un grupo de personas y darle a cada uno algunas preguntas para que respondan buscando información. 3. Tercer paso, analizar y sintetizar las respuestas en ideas que respondan la pregunta del desafío. Técnica de Kipling. ¿Cómo podríamos nosotros? Preguntas. ¿Qué? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué otra cosa debería hacerse? ¿Por qué? ¿Por qué se hace así ahora? ¿Por qué debe hacerse? ¿Por qué hacerlo en ese lugar? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién debería estar haciéndolo? ¿Quién otro podrá hacerlo? ¿Quién más debería hacerlo? ¿Quién lo hará? ¿Dónde? ¿Dónde se hará? ¿Dónde se está haciendo? ¿Dónde debería hacerse? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿En qué otro lugar debería hacerse? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Cuándo terminará? ¿En qué otra ocasión podría hacerse? ¿En qué otra ocasión debería hacerse? ¿Cómo? ¿Cómo se hace actualmente? ¿Cómo debería hacerse? ¿Cómo hacerlo de otro modo? ¿Cómo se hará? Ideas generadas. Idea 01, idea 02, idea 03. Ejemplo, para escribir el libro de la selva el autor se hizo estas preguntas para desarrollar la historia. ¿Qué ocurre al inicio de la historia? ¿Qué ocurre al final de la historia? ¿Dónde transcurre la acción? ¿Cuándo transcurre la acción? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cómo se llama el antagonista? ¿Por qué el antagonista lucha con el protagonista? ¿Quién ayuda al protagonista? 4. Técnica What if. ¿Qué pasaría si? Es una técnica para estimular la creatividad e innovación mediante el pensamiento no convencional. Se basa en explorar nuevas ideas, anticipar problemas y oportunidades, y desarrollar soluciones innovadoras al formular preguntas hipotéticas, promoviendo así un enfoque flexible y adaptable. 4.1. ¿Cómo aplicar la técnica What if? ¿Qué pasaría si? Pasos. 1. Dibuja en una hoja una tabla con 3 columnas y varias filas. 2. En la parte superior de la tabla coloca la pregunta del desafío, ¿cómo podríamos nosotros? 3. En el encabezado de las 3 columnas escribe los clichés, las preguntas, ¿qué pasaría si? Y solución. 4. En la columna clichés, identificar los clichés, supuestos, sobre un tema. Podemos obtenerlos a través de comparaciones con los productos existentes. 5. En la columna, ¿qué pasaría si? Generar diversas preguntas, ¿qué pasaría si? Que proporcionen nuevas ideas de solución. Estas preguntas surgen de identificar en los clichés algo que se pueda eliminar, invertir o exagerar. 6. En la columna solución, generar ideas frente a las preguntas planteadas, con el propósito de encontrar soluciones y nuevas posibilidades de resolver los problemas. 7. Priorización de ideas. Después de generar una lista extensa de ideas, evalúa cuáles son más prometedoras y alineadas con los objetivos del proyecto para encontrar una solución adecuada. Ejemplo. Técnica What if. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo podríamos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros crear calcetines innovadores para los jóvenes? Clichés. Los calcetines van de 2 en 2. Los pares de calcetines tienen que ser de igual color y modelo. What if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no fueran de 2 en 2? ¿Qué pasaría si no fueran iguales? Soluciones. Crear calcetines que se vendan de 3 en 3. Crear calcetines de distintos colores y modelos. 5. Técnica Da Vinci o morfológica. Es una metodología creativa que aplica los principios de Leonardo da Vinci al proceso de diseño, combinando distintas disciplinas, enfoques, conocimientos, características y herramientas para generar soluciones innovadoras para resolver problemas efectivamente. Se basa en comprender profundamente las necesidades y deseos de los usuarios, generando ideas creativas y prototipando soluciones para luego iterar y mejorar continuamente. Para trabajar el reto creativo tenemos 7 pasos. 1. Despertar la curiosidad.
2. Crear diferentes perspectivas. 3. Afinar los sentidos. 4. Aceptar lo incierto. 5. Descubrir el equilibrio. 6. Trabajar cuerpo y mente. 7. Ir hacia lo nuevo y lo desconocido. 5.1. Cómo aplicar la técnica Da Vinci morfológica. Pasos. 1. Dibuja en una hoja una tabla con varias columnas y filas. 2. En la parte superior de la tabla coloca la pregunta del desafío: ¿cómo podríamos nosotros?, que te orientará para desarrollar las características y sus variaciones. 3. En las columnas escribe las características de un producto que puedan resolver el problema. 4. En las filas escribe todas las variaciones de cada característica que se te ocurran, respondiendo a las preguntas de cada columna. 5. El siguiente paso será conectar diferentes combinaciones posibles de las diferentes características. 6. La combinar las diferentes características se tiene como consecuencia soluciones creativas o innovadoras para llevarlas a cabo como respuesta a la pregunta del desafío. 5.2. Técnica Da Vinci morfológica, ejemplo. Ejemplo: cesto de ropa sucia. 1. Nos planteamos el desafío: ¿cómo podríamos nosotros hacer que los niños de la casa tengan un cesto de ropa sucia que los atraiga a colocarla ahí para evitar el desorden actual de su cuarto? 2. Utilizamos una tabla con el enunciado de la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? Luego, en cada columna se pregunta por aspectos como el material, la forma, el acabado y la ubicación del cesto. 3. Una vez que estas preguntas han sido respondidas, se establecen las combinaciones posibles, que, como puedes observar, son muchas. En el ejemplo, el cesto será elaborado con malla, tendrá forma cilíndrica, estará pintado y lo ubicaremos en la puerta del dormitorio. A los niños les pareció divertido encestar la ropa sucia en la cesta, que ahora tenía la forma y estaba colocada como si fuese una canasta de básquet. Perfecto. Esta técnica genera soluciones creativas gracias a la combinación de las características propuestas. 6. Técnica Scamper. La técnica Scamper es una herramienta de creatividad y resolución de problemas que se utiliza para generar ideas y fomentar la innovación. Se basa en la idea de que cualquier producto o proceso existente se puede mejorar, rediseñar, reinventar o sustituir mediante la aplicación sistemática de una serie de preguntas. Divide el problema en sus componentes, y obliga al equipo a plantear escenarios y soluciones alternativas. Scamper es un acrónimo que representa 7 técnicas de pensamiento diferentes. S de sustituir. Preguntar qué elementos del producto, servicio o proceso se pueden reemplazar con otros. ¿Qué puedo usar en lugar de? ¿Qué otro material, ingrediente, persona o lugar puede hacer el trabajo? C de combinar. Buscar combinaciones de 2 o más elementos que puedan producir un resultado mejor o diferente. ¿Qué pasaría si combino este producto con? ¿Qué ideas o conceptos pueden fusionarse? Hay adaptar. Ajustar o modificar un elemento existente para mejorarlo o darle un nuevo uso. ¿Qué más se puede usar de forma similar? ¿Cómo se puede ajustar este producto para otro propósito? M de modificar. Cambiar algún aspecto del producto, servicio o proceso, ya sea en términos de tamaño, forma, color, entre otros. ¿Qué se puede ampliar o reducir? ¿Qué se puede cambiar para mejorar? P de poner en otros usos. Encontrar otros usos para el producto o proceso actual. ¿Qué otras aplicaciones pueden tener este producto? ¿Quién más podría usar este producto de manera diferente? E de eliminar. Quitar elementos que no son necesarios para simplificar o mejorar el producto o proceso. ¿Qué se puede eliminar sin afectar la función? ¿Qué es redundante o superfluo? R de reordenar o invertir. Cambiar el orden o la disposición de los componentes del producto o proceso, o invertir su función. ¿Qué pasaría si reordeno los componentes? ¿Qué ocurre si se invierte el proceso? 6.1. Cómo aplicar la técnica Scamper. 1. Dibuja en una hoja una tabla con varias columnas y filas. 2. En la parte superior de la tabla describe el producto a mejorar o sustituir. 3. En la primera y segunda columna escribe el acrónimo Scamper y su significado. 4. En la tercera columna escribe las preguntas relacionadas con cada letra del acrónimo Scamper. 5. En la cuarta, quinta, sexta o más columnas, de acuerdo a la cantidad de participantes, se escribirán las propuestas o respuestas a las preguntas. 6. Los participantes deberán completar tarjetas de colores dando respuesta a tus preguntas.
7. Recoge todas las tarjetas de colores y transcribe las respuestas a la tabla de la técnica Scamper. 8. Culminada la sesión creativa del Scamper, analizar y sintetizar las respuestas y se obtendrá una lista de ideas que se pueden evaluar por aquellas viables, que se puede utilizar a fin de innovar los prototipos. 6.2. Cómo aplicar la técnica Scamper. Ejemplo. Ejemplo. Producto a mejorar o sustituir. Mejorar o sustituir el diseño de monederos de cuero, que hasta el momento se obtiene de una técnica tradicional de repujado. S de sustituir. ¿Se puede sustituir por otro acabado distinto al de cuero repujado? Propuesta 1, por pintado del cuero. Propuesta 2, por tatuaje a mano del cuero. Propuesta 3, por tatuaje con láser del cuero. C de combinar. ¿Se pueden combinar dos acabados? Propuesta 1, una cara con pirograbado y la otra con tatuaje a mano. Propuesta 2, una cara pintada y la otra con tatuaje con láser. Propuesta 3, una cara repujada y la otra pirograbada. Hay adaptar. ¿Se podría adaptar algún elemento al monedero? Propuesta 1, un sensor antipérdida. Propuesta 2, una mini linterna. Propuesta 3, una correa para llevarla en la cintura. M de modificar. ¿Se podría modificar el material de cuero por otro? ¿Se podría magnificar el tamaño? Propuesta 1, podría ser tejido. ¿Se podría duplicar el tamaño? Propuesta 2, podría ser de piel de animales. ¿Se podría reducir el tamaño? Propuesta 3, se podrían usar telas. ¿Se podría exagerar la seguridad para abrirla? P de poner en otros usos. ¿Qué otro uso se le podría dar al monedero? Propuesta 1, para guardar llaves. Propuesta 2, para guardar tarjetas de bancos. Propuesta 3, para guardar monedas antiguas. E de eliminar. ¿Qué se podría eliminar su elaboración? Propuesta 1, dejar de producir monederos. Propuesta 2, se podría dejar de producir monederos con cuero repujado. Propuesta 3, se podría eliminar la elaboración de monederos con cierres metálicos. R de reordenar o invertir. ¿Se podría invertir el modo de abrir del monedero? Propuesta 1, en vez de arriba, por los costados. Propuesta 2, en vez de broches, cierres. Propuesta 3, en vez de tela en el interior, poner piel de animales. 7. Técnica positivo, negativo interesante PNI. Es una herramienta de pensamiento crítico y creativo desarrollada por Edward de Bono. Se utiliza para evaluar una idea, situación o propuesta desde múltiples perspectivas, facilitando una reflexión más completa y equilibrada. PNI es un acrónimo que nos va a permitir evaluar lo positivo, lo negativo y lo interesante de nuestra idea. Positivo. Como positivo entendemos algo favorable a la idea o al resultado que estamos analizando, una fortaleza, bondades, algo ventajoso o bueno que nos permita crear una buena solución. Preguntas guía. ¿Qué beneficios aporta? ¿Qué aspectos son atractivos o deseables? ¿Cómo puede mejorar la situación actual? Negativo. En cuanto a lo negativo son las insuficiencias, los defectos, los contras, las debilidades de la propuesta, lo que nos lleva a pensar que pueden ser no útiles. Preguntas guía. ¿Cuáles son las posibles desventajas o riesgos? ¿Qué problemas podrían surgir? ¿Qué aspectos son indeseables o preocupantes? Interesante. Y lo interesante es aquello que nos genera algún tipo de expectativa, curiosidad o inquietud, en un principio no es algo positivo o negativo, sino neutral. Preguntas guía. ¿Qué aspectos son nuevos o diferentes? ¿Qué información adicional se necesita? ¿Qué otras perspectivas podrían ser relevantes? 7.1. ¿Cómo aplicar la técnica positivo, negativo e interesante PNI? 1. Dibuja en una hoja una tabla con 4 columnas. 2. En la parte superior del cuadro PNI colocar el tema a analizar. 3. Antes de aplicar la técnica PNI es necesario tener varias ideas que se hayan obtenido al aplicar alguna otra técnica creativa. Por ejemplo, a través de la técnica brainstorming, o lluvia de ideas. 4. En la primera columna anota una de las mejores ideas seleccionadas por tu equipo. 5. En las demás columnas coloca los aspectos positivos, negativos e interesantes de esta idea. 6. Es preferible no ir saltando de una columna a otra, sino trabajar primero los aspectos de cada una, primero los positivos, luego los negativos y finalmente, los neutros. 7. Analizar las ideas en el cuadro PNI, según sus implicaciones, ya sean positivas, negativas o interesantes. 8.
Para la valoración de la técnica PNI de la idea propuesta y seleccionar la mejor solución se debe incluir un puntaje subjetivo de 0 a 10 para los aspectos positivos e interesantes, y de 0 a -10 en el aspecto negativo. Luego, suma cada columna y finalmente establece la puntuación total según la suma de las columnas. Ganará la idea que tenga mayor puntuación en positivo. 7.2. Técnica positivo, negativo interesante PNI, ejemplo. Ejemplo, tema, uso de las botellas de plástico. Idea 1. Diseñar camas para mascotas con botellas de plásticos. Positivo, es fácil de diseñar. Diseños atractivos. Negativo, necesitamos gran cantidad de botellas. Genera calor a la mascota. Interesante, demanda tiempo. Podemos hacer camas personalizadas con compartimientos. Idea 2. Dispensador de alimentos para mascotas. Positivo, sencillo de hacer. Útil. Negativo, es vulnerable, ya que las mascotas al jugarlo pueden destrozar. Interesante, podemos ponerlo al servicio de los perritos de la calle. De acuerdo al análisis y la valoración de las ideas con la técnica PNI positivo, negativo, interesante, la seleccionada es, elaborar un dispensador de alimentos para mascotas. Gracias por su atención.